Dios los bendiga, hermanos, los saluda a todos con la paz del Señor en esta nueva semana, comienzo de semana, día lunes, que tenemos para compartir la palabra de Dios, ¿no? Y hoy quería compartirles dos palabras, pero primero quería comenzar hablando sobre algo que todos conocemos en realidad, ¿no? Y es algo que nos diferencia de aquellas personas que no creen en el Señor. Y eso es la fe. La fe es algo fundamental que como hijos de Dios debemos tener. Es una capacidad de creer no solamente en Dios y decir yo creo en Dios o yo creo en Jesús, porque uno muchas veces si vamos por la calle y vemos a una persona y le preguntamos ¿vos crees en Dios? Algunas dicen que no, pero otros dicen que sí creen en Dios. Pero lo dicen así nomás, como por costumbre tal vez, o porque dicen, sí, yo creo, como una forma de pensar, ¿no? Por así decirlo. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que la fe no es eso. La fe es la capacidad de creer en las promesas de Dios que están en su palabra y de vivir conforme a lo que Dios nos dice, porque justamente creemos y tenemos fe en lo que Él nos dice por medio de su palabra. Entonces eso es la fe. No es el decir solamente creo en Dios, sino también llevar a cabo lo que Él nos dice por medio de su palabra y vivir conforme a lo que Él nos manda. Entonces, ¿cómo uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo saber si realmente tengo fe? Y esta no es una pregunta que solamente se la haría a una persona que recién está comenzando en el camino, sino que es una pregunta que abarca para todos. Hasta una persona que dice, bueno, pero yo estoy en el camino hace como, 10 años, pasé un montón de cosas, un montón de pruebas, de luchas, y sigo teniendo fe, eso demuestra mi fe, pueden llegar a pensar. Pero sabemos que cuando pasamos por muchas situaciones difíciles, complicadas, procesos, muchas veces nuestra fe se ve como amenazada, ¿no? Como que podemos llegar a perder esa fe o que nuestra fe vaya disminuyendo, en otras palabras. Entonces, volvemos a la pregunta principal, ¿cómo saber si realmente tengo fe? ¿Cómo podemos hacer, ¿no? Para darnos cuenta, para reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo es que estoy yo, no? Porque muchas veces dejamos de lado esto, que es tan importante, dejamos de lado este tema que es la fe, es un fundamento, es lo principal, como decía recién, como hijos de Dios que debemos tener y muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Pero es algo que es necesario que constantemente estemos pensando y reflexionando y analizando, ¿no? Cómo es que estamos con esa fe. Entonces, ¿cómo darnos cuenta cómo estamos en ese sentido? Bueno, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 20, Santiago nos habla sobre la fe y sobre las obras. Y lo voy a leer desde el comienzo del versículo 20 en adelante, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 20. Dice así: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hasta ahí nomás. ¿Qué quiere decir acá Santiago? Que uno puede decir, sí, tengo fe, creo, pero la fe sin obras es muerta. Quiere decir que yo puedo decir que creo que que lo otro, pero si yo no lo demuestro con mis acciones, con mis obras, entonces no tengo fe. La persona que tiene fe lo demuestra con sus acciones. La persona, como decíamos recién, que cree realmente en el Señor, que cree en sus promesas, entonces vive conforme a la voluntad de Dios. Vivimos conforme a lo que Él nos dice en la palabra. Esas son las acciones. ¿Cómo puedo yo diferenciar esas obras, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones que reflejan mi fe? Y ahí es cuando vamos a la otra palabra, que está en Hebreos 11, que está ahí pegadito a Santiago, más atrás. Y ahí Hebreos 11 es un libro que a mí me encanta, es un capítulo, mejor dicho, que a mí me encanta,
porque enseña muchísimo acerca de la fe y alienta mucho a uno a creer más en el Señor y todo lo que Él puede hacer. Pero yo marqué unos versículos porque el capítulo 11 es muy largo. Si alguien quiere leerlo entero, que cuando esté en su casa, en algún momento que tenga libre, ¿no? Sería de bendición porque es como dije recién, es un capítulo hermoso y que alienta mucho a creer más y más en Dios y en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero solamente voy a mencionar unos versículos para que podamos ver de qué manera nuestra fe, cuáles son las acciones que produce nuestra fe, ¿no? Lo que voy a leer ahora son distintas acciones o características que reflejaron ciertas personas, ¿no? En este capítulo, que reflejan justamente su fe, que demuestran su fe. Entonces, el primer versículo que vamos a leer está, justamente como decía recién, Hebreos 11, versículo 8. Y dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Nosotros nos damos cuenta o podemos ver cómo está nuestra fe según nuestro grado de obediencia al Señor, ¿no? Porque en primer lugar dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Dios llamó a Abraham y Abraham obedeció a lo que Dios le había dicho, ¿no? Acá más adelante dice, salió sin saber a dónde iba, porque Dios le dijo que saliera, pero no le dijo una dirección exacta. Y sin embargo, él siguió adelante y obedeció sin tener toda la información completa, por así decirlo. Obedeció ciegamente al Señor. Entonces, nosotros nos damos cuenta cómo estamos con nuestra fe por medio de nuestra obediencia. Si nosotros vemos y leemos su palabra, que sabemos que hay muchos mandamientos de parte del Señor, pero si no obedecemos a esos mandamientos es porque no estamos creyendo en lo que Él puede hacer en su palabra. Siempre decimos que en la palabra de Dios, ¿no? En la Biblia hay muchas promesas, pero que antes de esas promesas siempre Dios nos pide algo a cambio, que le obedezcamos en algo. Si Él quiere siempre bendecirnos, pero nosotros, por ejemplo, tenemos que soltar nuestro pasado, soltar el pecado, soltar la mentira, soltar los insultos. Tenemos un montón de ejemplos. Pero si nosotros no obedecemos a tal punto de soltar lo que Él nos pide, entonces no vamos a recibir esa bendición. Entonces no estamos creyendo. Si nosotros no ponemos por obra y no obedecemos, no estamos creyendo en que si nosotros soltamos, Dios nos va a bendecir con algo nuevo. Por eso es que la fe se va a demostrar a través de nuestra obediencia. Si nosotros creemos en Dios, tenemos temor de Dios y sabemos que Dios está con nosotros en todo momento, entonces le vamos a obedecer. Ahí se ve también y se refleja nuestra fe. Como decía recién, una persona que cruzamos en la calle nos puede decir, yo creo en Dios. Pero no es lo mismo decir, creo en Dios y vivo conforme a su voluntad, porque creo en Él, creo en que Él está en todo momento, tengo temor de Él, obedezco a lo que Él me dice en su palabra, porque creo en sus promesas por medio de la obediencia. No es lo mismo eso a decir solamente creo en Dios y nada más. Entonces, como decíamos recién, lo que nos enseña a través de la historia de Abraham principalmente es acerca de la obediencia. Él obedeció por fe, ¿no? Creyendo en lo que Dios le había dicho y simplemente siguió lo que Dios le había mandado, nada más, y obedeció. ¿Por qué? Porque tenía fe en el Señor. Después vemos el versículo 10 que dice, porque esperaba, acá habla acerca de Abraham, ¿no? Sigue hablando acerca de Abraham. Y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero para entender mejor vamos a leer desde el 8, volvemos a leer el 8, seguimos con el 9 y con el versículo 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y qué es algo principal que también nos trae la fe? ¿Qué es lo que produce la fe en nosotros? La paciencia. Cuando Dios nos da una promesa, ¿no? Por medio de su palabra, como decíamos recién, o de distintas formas, Dios tiene promesas en nuestras vidas, pero sabemos que las promesas no se van a cumplir en el momento en el que las estamos esperando. Muchas promesas tardan en llegar, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo es conforme al tiempo que Dios quiere, porque es el mejor para nuestras vidas. Entonces, por medio de esas promesas, si nosotros tenemos fe, ¿no? En esas promesas, en que Dios las va a cumplir, lo que desarrolla nuestra fe es la paciencia. Es el poder esperar a que se cumpla esa promesa en nuestras vidas. Y por medio de esa espera, justamente en fe, desarrollamos la paciencia. A veces pasamos por pruebas también en la que vamos a tener que tener paciencia, procesos, dificultades en los que muchas veces vemos que la situación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro alrededor, no es la que nosotros deseamos. Entonces muchas veces podemos vernos como desalentados o vernos como abrumados por esa situación. Pero si nosotros volvemos al Señor y le pedimos que Él aumente nuestra fe para poder pasar por esa prueba, para poder pasar por ese proceso y que Dios en su tiempo pueda cumplir con esa promesa en nuestras vidas. Entonces, en medio de ese proceso, en medio de esa prueba, vamos a crecer en paciencia, vamos a poder ir desarrollando esa paciencia. ¿Pero cómo? Por medio de la fe, por medio del creer que en su tiempo vamos a llegar a esa promesa, ¿no? Dios va a cumplir esa promesa en nuestras vidas, que en su tiempo vamos a pasar ese proceso o esa prueba, porque eso al fin y al cabo es temporal, es algo que va a pasar, que no es eterno. Entonces, si nosotros confiamos, si nosotros creemos en que nada es eterno más que el Señor, si nosotros creemos en Dios, creemos en todo lo que Él puede hacer, creemos, como dice en su palabra, que vamos a pasar por pruebas, por procesos, pero si creemos que Él nos da la fortaleza para salir, entonces vamos a poder pasar esa situación y vamos a desarrollar esa paciencia que muchas veces es necesaria que nosotros la desarrollemos, aunque sea muy difícil, ¿no? La paciencia, pero que es algo tan importante. Cuando nos ponemos impacientes, cuando de repente es cuando nos empezamos a desanimar, cuando nos empezamos a poner mal porque decimos, ay, pero al final toda esta situación sigue igual, Dios no hizo nada, y es cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a desconfiar del Señor. Pero si nosotros nos mantenemos con esa fe, nos mantenemos firmes en el Señor creyendo, entonces nuestra paciencia se va a ir desarrollando. Después en el versículo 11 dice, que es el que sigue, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué es lo que nos trae la fe? Bueno, justamente, ¿qué es lo que nos trae la fe? Fortaleza, como veníamos hablando recién. La fortaleza para pasar por distintas situaciones, la fortaleza para pasar por procesos o por circunstancias difíciles en nuestra vida. Por medio de la fe en su palabra, nosotros recibimos fortaleza. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, estoy segura de que sí, cuando estamos desalentados, cuando estamos tristes, alguien nos manda un mensaje o leemos la palabra del Señor que nos dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te sustenta. Esas palabras, ¿no? Son las que a nosotros nos traen esa fortaleza, pero no nos traen fortaleza así nomás, ¿no? Nosotros tenemos que tener fe, creer en esa palabra, y esa palabra es la que nos fortalece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce la fe en nosotros? Como desde el principio, ¿no? Produce obediencia. Si nosotros tenemos fe, somos obedientes a la palabra de Dios, somos obedientes a lo que Él nos manda, porque creemos en Él, creemos en sus promesas, creemos en que Él está en todo momento con nosotros, que sabe lo que hacemos, creemos que Él sabe lo que pensamos, ¿no? Lo que está en nuestro corazón, entonces nos esforzamos por hacer su voluntad, nos esforzamos por obedecer. ¿Qué es lo que produce la fe?
paciencia también. Cuando pasamos por medio de distintas circunstancias, cuando pasamos por medio de distintas pruebas, nosotros vamos desarrollando la paciencia. Y la paciencia refleja nuestra fe. También por medio de la fe recibimos esa fortaleza. Por medio de creer sus palabras, por medio de creer sus promesas, recibimos la fortaleza para pasar la situación que estemos pasando. Por medio de la fe también, en el versículo 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que veníamos leyendo recién en el libro de Santiago, ¿no? Cuando Abraham fue probada su fe, ¿no? Dios le mandó a ofrecer a Isaac, su único hijo, a ofrecerlo en sacrificio. Abraham creyó en el Señor, ¿no? En lo que le había pedido y en que él iba a proveer en ese sacrificio, pero no se quedó solamente con el creer, sino que fue a sacrificar a su hijo Isaac. Solo que en el momento antes de sacrificarlo, el Señor lo detiene y bueno, toda la historia que ya sabemos, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que Abraham fue probado, pero por medio de la fe y del creer en el Señor, en el que el Señor iba a proveer, tuvo la victoria a través de esa prueba. Entonces, ¿qué es lo que por medio de la fe nosotros obtenemos? La victoria en distintas pruebas. Recién hablábamos sobre la paciencia que se va a ir desarrollando en esa prueba por medio de la fe, por medio de esa circunstancia, la fortaleza que obtenemos a través de la fe al leer su palabra, al escuchar su palabra, y la victoria por medio de las pruebas, ¿no? Al pasar por las pruebas, como en el caso de Abraham, nosotros recibimos la victoria si nos ponemos firmes en esa fe y en creer en el Señor, en que Él nos va a dar la victoria. Que no importa el tiempo que pase, no importa la situación por más difícil que sea, si nosotros nos aferramos al Señor, si creemos en Él, en que Él es nuestra fortaleza, en que Él nos ayuda, en que Él va a cumplir sus promesas, entonces vamos a poder pasar cada prueba y cada proceso, porque creemos en que Él está con nosotros y que no nos abandona. Después el versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, ¿qué es lo que yo rescataba en esta palabra, no? No temieron el decreto del rey. La fe lo que produce en nosotros es que no tengamos temor. Por medio de la fe nosotros no tenemos temor de lo que está a nuestro alrededor, no tenemos temor de lo que puede llegar a acontecer. No tenemos temor porque tenemos fe en el Señor. Cuando tenemos fe en Dios, sabemos que puede pasar cualquier cosa a nuestro alrededor, como por ejemplo esta pandemia, ¿no? Muchos nos encontramos seguramente en algún momento asustados por esta circunstancia, por esta enfermedad, porque, no sé, por familiares o mismo por nosotros mismos, por nuestra salud. Pero si nosotros creemos en el Señor y nos afirmamos en Él, Él quita todo temor. Él quita el miedo, ¿no? El amor de Dios, dice, el amor echa fuera todo temor. La presencia de Dios en nuestras vidas quita el temor. Si nosotros creemos en Él, creemos en el Señor, tenemos fe en Él, ¿no? En su amor, en que Él está con nosotros, entonces todo eso quita el temor en nuestras vidas. Que más allá de que pasemos lo que pasemos, Él está con nosotros. Él siempre está a nuestro lado. Después, y por último, el versículo 25 dice, vamos a leer desde el 24 para poder entenderlo mejor. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, acá lo dice prácticamente la misma palabra. Por la fe Moisés. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rehusó ser una persona, digamos, de renombre y decidió
ser llamado, no ser maltratado con el pueblo de Dios. Prefirió muchas veces antes, ¿no?, a ser maltratado con el pueblo de Dios, dice, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él decidió apartarse de todo lo malo, apartarse del pecado, no tener nada que ver con eso, porque él creía en Dios. Y como decía en un principio, ¿no?, cuando nosotros tenemos fe y creemos en el Señor, tenemos también temor, porque sabemos que Dios está con nosotros. El temor es el saber que Dios está con nosotros, que Él es omnipresente, que está en todos lados y que es omnisciente, que Él sabe lo que pensamos y conoce nuestro corazón. Y el temor de Dios es saber eso, estar conscientes de eso y por esa misma razón querer ser obedientes. Y Moisés actuó de esta manera, ¿no? Por creer en el Señor y creer que Dios estaba con él decidió apartarse del pecado, apartarse del mal y directamente ser parte del pueblo de Dios, ser maltratado con el pueblo de Dios, pero apartarse de todo lo malo, no tener nada que ver con el pecado. Y eso es lo que produce también en nosotros la fe, que es, como decíamos en el principio, es la obediencia. La fe produce en nosotros el temor del Señor y la obediencia, el querer hacer las cosas conforme a lo que Dios nos dice. Sabemos que cuando hacemos la voluntad de Dios, al fin y al cabo los beneficiados somos nosotros y no el Señor simplemente, sino nosotros por sobre todas las cosas. Siempre lo digo, cuando Dios nos dice que soltemos algo, que dejemos algo, que nos apartemos de algo, es porque Él quiere algo mejor en nuestras vidas y no algo peor. Entonces, cerrando más o menos lo que veníamos hablando recién, ¿no? La fe produce ciertas acciones, ciertas características en nosotros. Produce obediencia, produce por medio de la prueba paciencia, nos da fortaleza, nos da la victoria por medio de pruebas, quita el temor en nuestras vidas y nos da el temor, ¿no? El temor del Señor por sobre todas las cosas. Cuando nosotros creemos, entonces comenzamos a tener temor porque nos damos cuenta que Dios está en medio de todo y Él sabe todas las cosas. Que el temor va acompañado de la obediencia. Si tenemos temor, entonces tenemos obediencia. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Que a través de la palabra, de esta palabra y de estas características, de estas acciones que pudimos ver en estas personas, podamos reflexionar en nosotros. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos con nuestra fe? No dejar de lado algo tan importante como la fe, ¿no? ¿Cómo estamos en creer en el Señor? Sabemos que Dios lo que nos pide es que podamos tener la fe de un niño, que cuando Dios nos dice, yo voy a hacer esto en tu vida, que nosotros podamos creerlo, podamos mantenernos firmes en esas promesas. Y sé que muchas veces no pasamos situaciones muy lindas y vivimos cosas difíciles y no vemos las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Y es muy difícil. Y de verdad, muchas veces es un desafío. Uno dice, pero al final esto nunca cambia, esta situación no pasa, siempre sigue igual. Pero Dios nos pide que en esos momentos de proceso, en esos momentos de lucha, ¿no?, de situaciones difíciles, más que nunca podamos aferrarnos a Él, podamos buscar su rostro, podamos ponernos rodillas al suelo, podamos buscar de Él y que Él aumente nuestra fe, que podamos cada día buscarlo más y afirmarnos en Él y saber que aunque veamos que la tormenta no para más, en algún momento va a parar, en algún momento va a frenar y vamos a tener la victoria. Dice la palabra que nosotros somos más que vencedores por medio de Jesús. Somos más que vencedores por medio de Él. Entonces sabemos que si nos aferramos a Él, como si fuese lo único que tuviésemos, ¿no? Como si fuese, como siempre digo, ¿no?, el único salvavidas que tenemos en el medio de un gran océano, si nos aferramos de esa manera en el Señor, entonces vamos a poder ver que Dios cumple con todas esas promesas. Pero tenemos que desarrollar nuestra fe. No tenemos que quedarnos con la fe de cuando comenzamos en el camino, una fe tal vez chiquitita, así muy pequeña, sino que cada día nuestra fe siga creyendo. Si antes creía un poquito, bueno, ahora creo un poco más. Que nuestra fe, como dice en el libro de Santiago, se vaya perfeccionando en nuestras obras. No sé si alguna vez les pasó, pero tal vez tuvieron una pequeña experiencia de fe donde dicen, bueno, Señor, yo te entrego esto, ya que tanto dicen que vos cumplís, que vos te encargás de nuestros asuntos, yo te encargo esta situación y bueno, yo me ocupo de hacer tu voluntad.
Y con el tiempo, cuando nosotros logramos descansar en eso, vemos que Dios nos responde, que Dios responde a esa situación y decimos, pero al final entonces Dios responde a esta situación, ¿no? Y ahí es cuando nuestra fe aumenta un nivel más. Por eso dice que la fe se perfecciona con las obras. Cuando nosotros lo ponemos en obra a nuestra fe y vemos las respuestas de Dios, entonces nuestra fe va creciendo cada vez un poco más. Y eso es lo importante, no quedarnos estancados, no quedarnos en el lugar donde estábamos desde un principio, sino que nuestra fe siga creciendo. Y si vemos que nos ponemos, ¿no?, a pensar, a reflexionar a través de la palabra, ¿no?, y vemos que nuestra fe fue disminuyendo por distintas circunstancias, situaciones, preocupaciones de la vida diaria o por alguna situación en especial, bueno, entonces volver al Señor y pedirle que Él aumente nuestra fe, que podamos vivir con esa seguridad de que Dios está con nosotros, que podamos vivir sin temor, que podamos vivir sin miedo a lo que pase a nuestro alrededor y que podamos solamente enfocarnos en Él, que podamos tener esa fe de que pase lo que pase, Él está con nosotros y ninguna situación es eterna, ninguna adversidad, ninguna lucha va a ser eterna, sino que todo tiene un fin, que Dios cumple con sus promesas en su tiempo, en un tiempo determinado, pero que incluso en el momento de proceso Dios obra y trabaja en nuestras vidas, nos moldea, nos ayuda, nos fortalece, como decíamos recién, ¿no?, nos desarrollamos nuestra paciencia. Por medio, muchas veces vemos como que los procesos son momentos horribles, ¿no? Uno piensa proceso, situación difícil o cosas así, y uno dice, uy, qué feo, qué difícil situación. Pero incluso en esos momentos, y creo que más que nunca en esos momentos, es cuando Dios trabaja en nuestro carácter, trabaja en nuestro corazón, para que realmente podamos ser completamente restaurados por Él. Para que cuando salgamos de esa situación, para que cuando salgamos de esa lucha, podamos decir, bueno, está bien, pasé un momento medio difícil, complicado, una lucha que se llevó bastante de mis lágrimas, pero pude cambiar mi carácter, pude aprender a esperar, pude aprender a confiar en el Señor, y eso es lo más hermoso. Que no solamente pasemos los procesos como momentos que decimos, uy, esto no termina más, sino que en los mismos procesos podamos aprender a descansar en el Señor. Que en los mismos procesos podamos entender que Dios está trabajando en nosotros y que si bien nosotros los vemos como algo malo, como algo feo, como algo doloroso, incluso en esos momentos Dios está trabajando en nuestras vidas. Y no hay nada más hermoso que nuestro mismo Creador se preocupe por nuestro corazón y nos quiera moldear y nos quiera transformar. No hay nada más lindo que nuestro Creador, que nuestro Padre se preocupe por nuestro corazón. Y eso es lo más hermoso. Pero, como decía recién, que podamos reflexionar y pensar cómo está nuestra fe, cómo es que estamos, si nuestra fe creció en este último tiempo o fue decayendo. Si tal vez tengo fe en tal situación, pero en la otra situación no tengo nada de fe, ¿cómo es que esa fe se refleja en mi vida? Si yo reflejo mi fe a través de la obediencia, a través de las obras, ¿no?, de las acciones como leíamos recién, o solamente digo, bueno, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero no hago absolutamente nada, no obedezco, no creo en lo que Dios me dice a través de su palabra. Que podamos reflexionar acerca de esto que es tan importante y que es lo esencial en nuestra vida como hijos de Dios. En Hebreos versículo 6 del capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es lo más importante de todos, por eso digo que la fe es lo esencial, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo más importante en nuestras vidas es que podamos buscar el agrado de nuestro Creador, de nuestro Padre, por sobre todas las cosas. Así que les dejo esta palabra hermosa, que sé que va a ser de bendición para sus vidas, y para aquellos que están por primera vez escuchando este video, bueno, los quería invitar a hacer una oración de fe, si quieren. Esta oración que vamos a repetir es para poder recibir a Jesús en su corazón y obtener el regalo más grande que una persona, que un ser humano pueda tener, que es la salvación, que es la vida eterna. Así que aquellos que quieran repetir esta oración, vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón
como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que cortes con toda maldición generacional en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo esta hermosa palabra y que tengan una muy bendecida semana.